La relación de Nodal y Ángela se remonta a cuando ella tenía 14 años, Nodal tenía 16 y en ese momento, por lo que sabemos, fue Pepe Aguilar quien decidió que no hubiera un acercamiento. ¿Cómo estamos? ¿Estamos tan bien como la relación de Cristian Nodal con Ángela Aguilar? ¿Lo estamos pasando también? Ok, ¿cómo está la relación? ¿Es verdad o no es verdad? Deja que tú veas todo lo que está pasando. Vamos a preguntarle a la bolita. Waltercito Mercado. Con menos presupuesto. Bolita, que sube y que baja. A ver, ¿cómo está la relación entre Cristian y Ángela? Veo futuro. Mucho futuro. Y veo muchas amistades. Va a durar mucho tiempo. Ya tú ves, Raúl. Raúl dice que no lo cree hasta que no vea que tiene... No, yo voy a hablar porque pasaron varias cosas después del programa ayer. Pero el escándalo por la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar no se hizo esperar, Lili. Y tras la confirmación oficial, Cristian quiso dar la cara y aclarar que no le fue infiel a Cazzu, la madre de su hija. Lo dijo claramente, que aquí no hubo terceras personas y que todo ha terminado tranquilamente. Cristian además defendió su actual relación con Ángela. Sin embargo, los comentarios negativos del público no han cesado, como siempre, Raúl. La gente va a dar su opinión. Elizabeth Curiel está en vivo de la Ciudad de México y nos cuenta más. Elizabeth, esto trae toda una historia de amor de hace muchos años. Cuéntanos, adelante. Hola Lili, Raúl, así es. Fíjense que, bueno, bien lo decían ustedes, Nodal salió a defender toda esta situación, este escándalo, pero ¿cómo defender lo indefendible? Y no me refiero a este amor que ellos se tienen, porque ese nadie lo podemos juzgar. Sin embargo, sí, tal vez a los tiempos, a las formas, a sus comportamientos, a todas esas evidencias que hay en video, en fotografía, en los que el público obviamente relaciona y se va un poquito más atrás, y es cuando comienzan a juzgar y a señalar. La relación de Nodal y Ángela se remonta a cuando ella tenía 14 años, Nodal tenía 16 y en ese momento, por lo que sabemos, fue Pepe Aguilar quien decidió que no hubiera un acercamiento. Él puso un alto a eso, pero hoy Ángela tiene 20 años, toma sus propias decisiones y aquí todo lo que está sucediendo. Pues en pocos meses de tía, Ángela Aguilar pasó a ser la madrastra de la hija de Cazzu y Cristian Nodal. La gente la ha acabado en redes sociales hasta el punto que Cristian salió a defenderse y decir que Ángela no fue la causante de la separación de él y Cazzu. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Será la mujer que ama ahora, porque el pasado 8 de mayo así le hablaba a nuestro Raúl de Molina de Cazzu. Me gusta mucho ver los atardeceres, tomarme un matecito con mi mujer, viendo el atardecer, estar tranquilo, meterme en la piscina. El chico se veía feliz y hablaba orgulloso de la Argentina. A mí me encanta verla brillar, me encanta que se vea mamazota en el escenario, me encanta que se sienta como una reina. Y ¿está feliz entonces ahora? Estoy muy feliz, señor. Ángela, por su parte, le confesó a la revista Hola que la relación de ella y Cristian Nodal había comenzado allá por el 2019 y le habían puesto una pausa por varias razones. Eso es entonces lo que muchos se preguntan ahora. Cuando Nodal y Belinda estuvieron juntos, ¿Ángela ya estaba escondida en el corazón de Cristian? Entonces pasó lo mismo cuando el cantante se unió a Cazzu y hasta se embarazaron para traer al mundo a esa belleza llamada Inti. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona
Es cierto que el amor a veces no funciona y muchas veces esto ocurre porque amamos pensando en otras personas o quizá porque aún no olvidamos un viejo amor. Y es que dicen que la historia de Nodal y Ángela se remonta al 2018, cuando se conocieron y ella aún tenía 14 años de edad. En el 2019, Cristian compuso el tema Dime cómo quieres que te quiera, que grabó junto a Ángela en el 2020, aunque ya en esa época el joven estaba de novio con Belinda, quien se rumora siempre le tuvo celos a Ángela. Por cierto, hace tan solo unas horas la linda ojiverde publicó un mensaje que decía: tarde o temprano todo cae por su propio peso, mensaje que ya quitó de sus redes. Cuando Nodal y Belinda rompieron, poco tiempo después, él comenzó a andar con Cazzu y ahora, pocas semanas después de haber roto con la Argentina, Cristian grita a los cuatro vientos que ama a la hija de Pepe Aguilar. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Quiero agradecer a todas las personas que se ponen feliz por mí, por lo que me está pasando. Hoy todos estamos opinando y hay que reconocer que muy pocos o casi nadie está feliz por lo que le está pasando a Cristian. Le están diciendo de todo en las redes y si alguien está feliz, por lo menos no lo está expresando así. Con respecto a Ángela, hay que decir que a la niña de Pepe Aguilar no le está yendo nada bien. Las ofensas, los ataques y las burlas no cesan. Sabemos que Pepe muy pronto saldrá en su defensa y en contra de todos. Quizá el error no está en ese amor, quizá fue el tiempo, el momento en que lo publicaron. Aquí todavía sigue la polémica con Cristian Nodal, con Ángela Aguilar, con todo lo que está pasando y la gente no deja de hablar de esto. Bueno, Raúl, al final, ¿está bien hecho o está mal hecho? No lo sabemos. Ahora, de que ha sido el cambio demasiado rápido, demasiado rápido. No, a mí ese cambio rápido no me gusta y yo creo que al final yo pasé por eso y yo he sido ejemplo de que a mí no me dio por cambiar de un día para otro así, Raúl. Uno espera, uno hace su, no sé, respeto a lo que fue la relación y para abrir un nuevo capítulo uno tiene que estar muy seguro, muy listo y esa es la gran pregunta. Pero espérate, finalmente Cazzu, que es la compañera, la madre de la hija de Cristian Nodal, rompió el silencio luego de que pasara todo esto y ella no había dicho ni una sola palabra hasta ahora. Bueno, con una foto, señores, a su hija Inti, la cantante argentina, publicó en sus redes sociales este mensaje donde dijo: es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados es una pena inmensa. Señores, la ex de Nodal también dijo que responsabilizó por mis elecciones. O sea, ella se responsabiliza por la elección. Por mis elecciones, por lo que ella eligió hacer. Exacto. Y también lo que no tengo control sobre él. Bueno, Cazzu también quiso aclarar cómo estaba. Dice que se siente en la necesidad de hacerle saber que está muy bien, que está atravesando de la mejor manera posible. Ella también dijo: elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%. Siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Cazzu en esta carta o comunicado, porque es bastante largo, con un mensaje de agradecimiento para todos sus fans y escribió: ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir. Raúl, ¿Quieres seguir diciendo todo lo que ella dijo? Ya, no había más nada ahí. No, pero te vuelvo, una frase muy linda. Vuelvo a decir, yo sé que tú eres mujer, estás afectada por todo esto. No, yo no estoy afectada. No, tú estás afectada porque tú dices, no, que lo hizo muy rápido. No, yo no estoy afectada, Raúl. Yo ayer me fui a comer, ella es la que está afectada. Cuando yo entrevisté a Cristian Nodal, él verdaderamente, aunque dijo lo que dijo, no quería hablar del tema. Cuando yo le pregunté, la madre
de tu hija y todo esto, sí, bien, pero él trató de esquivar todo eso, así que de ahí en ese momento me doy cuenta después que yo había los problemas, que quizás ya no se estaban viendo, que él estaba más allí por su hija y que quizás ya había empezado esta relación desde hace tiempo atrás, quizás. No sabemos. Pero esto me pareció raro porque cuando tú le preguntas, sabemos, no, estoy súper feliz, estamos en la casa, estamos esto. No. Yo lo vi porque si a mí me preguntan de mi esposa, yo no voy a hablar de esa manera. Entonces, es mi esposa, pero también cuando es madre de tu hija, igual que si fuera tu esposa. Es lo mismo. Firmar el papel no tiene nada que ver. Yo creo que ya ahí tenían sus problemas, Lili. No, Raúl, obviamente que tenía sus problemas y obviamente si los vimos juntos hace 3 meses que los vimos juntos, ya había problemas. Lo que ha sido demasiado rápido es el anuncio al público y el verlo ya. Aquí estamos felices y todo comenzó como una historia bella de amor que habíamos puesto en... That's it. Yo creo que es lo que ha pasado. Como ustedes ven, ahora, de que los apoyamos. Ya no esconden el amor que tienen por ningún lugar. No sé si es que Cristian se quiere olvidar de Cazzu y No, ya Cristian se olvidó de Cazzu. No, se olvidó, pero esto, lo que tú dices, que es muy rápido. Fue muy rápido para el público. Salieron ellos juntos cantando, los dos juntos. Al principio yo pensé que todo esto era por publicidad para Ángela Aguilar, que estaban haciendo todo esto. Quién sabe, señores, aparentemente, pero sí dice que están juntos. A mí no me gusta, yo no normalizo esas cosas porque no me quisiera que mi hija, un hijo mío, fuera así por la vida, Raúl. Entonces yo personalmente ni le doy ese ejemplo ni lo normalizo. Pero a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Siga. Digo una cosa, esto duele cantidad. Sí, eso duele. A mí me pasó en España hace como 20 años atrás. Él, por estar dando unos salticos, mira lo que le pasó. Bueno, podemos ponerlo otra vez cuando le pasó, vamos a repetirlo, un momentito. Ahí estamos viendo a Peso Pluma y aquí estamos viendo a Peso Pesado. No, ya no tanto. Mira. Uy, casi se cae del escenario. Vamos a comenzar con Peso Pluma, mi gente, que se presentó ayer en un importante festival de la ciudad de Nueva York y tuvo que ser trasladado inmediatamente al hospital, Raúl. Él se dio cuenta ahí sobre el escenario. Estaba saltando así. Además, miles de puertorriqueños inundaron la Quinta Avenida en la celebración del desfile de Puerto Rico. Vamos a pasar con Yelena Solano para que nos cuente. Yelena, adelante. Hola, Yelena, cuéntanos. Adelante. Hola, mi Lili, mi Raúl, y buenas tardes, saluditos a ustedes y que viva Puerto Rico, felicidades para todos ellos. Y bueno, pues en estos momentos, les digo que estoy aquí en el hospital Amherst, en el condado de Queens, y precisamente aquí estuvo hasta hace pocas horas, podemos decir, el cantante Peso Pluma. Ustedes saben que él se fracturó el tobillo del pie derecho. Estamos hablando de un festival que duró 3 días. Ayer le tocó el turno a Peso Pluma. El festival queda como a 10 o 15 minutos de este hospital. Me cuentan por aquí los vecinos del área, dicho sea de paso, los doctores pues no pueden dar declaraciones de que él estuvo aquí, duró aproximadamente 9 a 10 horas y ahora en estos momentos se encuentra en un hotel en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Estamos hablando de que Peso Pluma también tenía una presentación en el día de hoy que aparente y supuestamente fue cancelada o pospuesta. Pero bueno, vean ustedes a continuación lo que pasó en el día de ayer en este festival. Peso Pluma se presentó al igual que otros cantantes en el festival Golf Ball que se celebró durante 3 días en Queens, Nueva York. Y el muchacho estaba tan emocionado que comenzó a brincar mientras cantaba hasta que se torció el tobillo. Inmediatamente alguien de su equipo le trajo una silla, pero el cantante la agarró lanzándola hacia el público. Visiblemente adolorido y cojeando, terminó su concierto bajando del escenario, ayudado por varias personas. Luego, a través de sus redes sociales, Peso Pluma compartió esta foto desde el Amherst Hospital, confirmando que se había fracturado el tobillo. Contactamos al doctor Dusan Martín para que nos hablara de las consecuencias que le puede traer al cantante dicha fractura. Primeramente, que se haya esguinzado, que es un estiramiento excesivo de los ligamentos que mantienen la articulación en su lugar, y
causa mucha inflamación y se puede llegar a moretear y a poder impedir el que pueda caminar. Normalmente esas lesiones pueden tardar unos 14 días para poder sanar y se prefiere que mantenga limitada la motilidad por el tiempo. Otra podría ser que existe una fractura y una fractura de tobillo tarda pues más tiempo en sanar, casi siempre 2 meses se prefiere de inmovilización y se tiene que poner un yeso y en algunos de los casos también requieren cirugía. Por otra parte, ayer se celebró el tan esperado desfile puertorriqueño, con la presencia de miles de fanáticos que llegaron con sus banderas y el lema Boricuas de corazón. Entre los invitados estuvieron Tito Nieves y Mari Pili. Súper contenta, emocionada, las amo mucho aquí disfrutando lo que es ser boricua. Que vivan los puertorriqueños, pero señores, cambiando de tema, así es, le estoy hablando de Peso Pluma, que muchas personas aseguran que estuvieron en el festival, que él se empeoró el tobillo, porque él siguió brincando después de haberse torcido el tobillo. Entonces, ¿qué pasa? Directamente desde el escenario, vino exactamente aquí en este hospital donde duró varias horas. En este momento nosotros pues esperamos de que Peso Pluma se tranquilice, que deje de brincar y que vuelva pronto a los escenarios y que esté mucho mejor y no esté tan hinchado el pie. Sí, porque eso a nosotros nos ha pasado, Raúl Gámez. A mí me ha pasado y de la forma... Espérate, beso a los puertorriqueños que Muchos saludos a todos los puertorriqueños allá en Nueva York. Todos los años. Yo pensé que le estaba mandando un beso en el tobillo a Peso Pluma. También le mandamos un besito. ¿Cómo se dice? Sana, de rana. Te digo una cosa, esto duele cantidad. Sí, eso duele. A mí me pasó en España hace como 20 años atrás bajándome de un taxi. Sí, me bajo del taxi, piso mal y se me torció el tobillo y fue horrible. Claro, pero es que tu tobillo, Raúl, lleva arriba un poquito más de libras que No, de cualquier cosa te puede... Era un desnivel que había y mira, él por estar dando unos salticos, mira lo que le pasó. Bueno, podemos ponerlo otra vez cuando le pasó, vamos a repetirlo, un momentito. Ahí estamos viendo a Peso Pluma. Y aquí estamos viendo a Peso Pesado. No, ya no tanto. Mira. Uy, casi se cae del escenario. Wow, Raúl. Que no te has dado cuenta de esto, casi se cayó del escenario. Claro, porque imagínate, pierdes el nivel. En cuanto... exacto. En cuanto se vira el tobillo, uno pierde el nivel. Hubiera podido ser más serio. Pero bueno, sí. Señores, hablando de parejas que terminan y de que en tiempos malos y que pasan las cosas de una manera que todo el mundo habla. Después del escándalo que apunta a Samandi, ¿cómo se llama ella? Samandi Cedejas. Espérate, que ni lo sabemos el nombre. Samandi. William le dice Samandi. William le dice Mimi, tú y le dice Samandi, ven acá. Samandi Cedejas. Creo que por fin lo dije. Oiga, a ella la apuntan como la nueva conquista de William Levy. Nosotros nos encontramos en el aeropuerto. Obviamente uno quiere acercarse y ver qué dice. ¿Tú crees que esto es muy rápido también? Bueno, y aunque quiso esconderse, algo tuvo que responder. Escuchen ustedes lo que dijo. Sobre estas acusaciones que te hacían sobre William Levy y toda esta circunstancia. Pero, digo, con mucho respeto, yo sé que... ¿Cómo estás? ¿Tú estás más tranquila? Todo bien, yo estoy muy feliz, trabajando, emocionada, enfocadísima. ¿Y tienes algo que decir al respecto? No tengo nada que decir, le deseo mejor. A William es un excelente compañero. Desde que se estrenó la serie nunca más nos hemos visto en persona. Todo lo demás ya ves que decían que hasta embarazada estabas. Oye, te están metiendo en chismes. ¿Qué le dice a toda la gente que te ataque y te señala sin conocerte? Nada, mi trabajo hablará, mi esposo hablará y ya lo veremos. Bueno, señores, Samandi. No tiene nada que ver dice que William le dice, mi Mandy, mi amorcito, ven acá. No le dice nada, ya se sabe, no estés inventando. No, si tú no has hablado con William para preguntarle a Samandi, si tú no sabías ni el nombre de Samandi. Pero han dicho que no. Aparte, él es relacionado personalmente conmigo, que es mi twin, y no contigo. ¿Tiene alguna pregunta sobre las parejas? Sí. A ver, pregúntame. Queremos saber qué es lo que hay que hacer para uno estar juntos toda la vida. Adivínanlo. No, pregúntele a Google. Lupillo Rivera regresó a los escenarios después de haber estado participando en un reality show por 3 meses. Más delgado. Pues fíjate que sí, estaba un poco limitado. ¿No te daba de comer? Estaba muy limitado el rollo allá adentro y
Y pues, qué bueno, ¿no? ¿Qué ¿Cómo me extrañabas siento, de la vida normal de acá de Los Ángeles? Los fans, el público, estar arriba del escenario. Llevo 30 años de estar en el escenario y estoy bien nervioso ahorita porque no sé cómo vaya. Lo cierto es que aunque le pagaban dinero, no es nada fácil estar por tanto tiempo alejado de lo que está pasando en el mundo exterior. Todavía mentalmente, psicológicamente, pues todavía andamos así medios chisqueados. Yo creo que lo más difícil fue el aislamiento, ¿no? No estar en contacto, no saber si hay música nueva, si hubo música vieja, si falleció un cantante, si un reportero, si todavía trabaja, no sé. Por ahora, Lupillo, poco a poco, se está poniendo al día con las novedades de su polémica familia, como fue la pérdida del embarazo de Chiquis. Me he tratado de comunicar con ella, pero yo creo que es un momento especial, es un momento difícil, es un momento, digo especial porque pues es algo muy de ella, ¿no? Entonces, hey, vamos a ir allá al estudio del Gordo y la Flaca y todos van a tener que traer pijama. No, cierto, buena idea, buena idea. Me encanta. Ahí estamos, bro. ¿Te gustan mira las que- pijamas de seda, Raúl? ¿Puedes dormir con pijamas de seda? A mí me hace sudar. Yo nunca, de verdad que nunca, ¿tú sabes qué? Yo creo que desde niño no he dormido con pijama. Usualmente duermo con ropa interior y un pequeño t-shirt. Ay, desde chiquito. Mi esposa sí se pone pijama. O sea que, guau, mira. Y después, cuando le quito el pijama, y después se lo vuelve a poner después otra vez. No sé, no sé. Muchos details. Mira a Mariela gritándome, a mí nadie me ha quitado el pijama en 15 años. Señores, amanecimos con la triste noticia de que nuestra querida Chiquis había tenido un aborto espontáneo